Ok, muy bien. Pues estamos ahora en la sexta sesión, ya del cuarto módulo, ya el último módulo de nuestra unidad curricular. Y en esta sesión vamos a hablar del orden mundial unipolar, aquel que surge tras la desintegración de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la sesión pasada vimos cuáles fueron las causas, los cambios, las políticas eh, que llevaron a la desintegración de la URSS, a también una serie de revoluciones, si se puede llamar así, en los países de Europa del Este, que acabaron con el orden socialista en esos países, que representaban pues el núcleo del otro polo de poder surgido de la Segunda Guerra Mundial. Al acabarse este polo, de alguna manera al extinguirse su fuerza, recordemos que era la segunda economía mundial, pues se queda Estados Unidos como el único polo de gran poder. Ajá. En la imagen introductoria podemos ver, pues naturalmente, a dos militares estadounidenses alzando la bandera sobre un carro blindado destruido. Esta foto fue tomada seguramente en la Primera Guerra del Golfo y es muy ilustrativa de lo que se convertiría este orden mundial unipolar. Un orden marcado por el poderío militar estadounidense y sobre todo en el Medio Oriente. Bueno, en esta parte realmente este nuevo orden mundial unipolar, pues podemos decir que es nuestro mundo contemporáneo como tal. No obstante, ya son cerca de 35, 36 años de que surgió y ha pasado pues realmente varios cambios. De hecho, han sido muchos los cambios, muy importantes, muy rápidos, se han sucedido unos a otros. Y podríamos dividir esta etapa histórica en dos estados. Ajá. Primero, un ciclo idealista, como pueden ver, de 1989 al año 2000, en el que los principales acontecimientos fueron la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo Pérsico, la desintegración ya oficial de la URSS, bueno, la serie de guerras balcánicas que han estado ustedes eh, observando en todo su contexto problemático y que en el 2000 se cumple con el estallido de la burbuja de empresas .com, las empresas .com, empresas de tecnología. Estos 10, 11 años, pues fueron, digamos, de una manera muy optimistas, sobre todo en la acción estadounidense. Ajá. También había cierta bonanza económica, principalmente en los países occidentales. También pues los ideales de libertad, de democracia, estaban a flor de piel. Se recordará, por ejemplo, que aquí en México, bueno, ciertamente no había un ánimo idealista, pero sí había una exigencia de democracia, ¿no? Cada vez mayor, y que al final, si bien no se puede decir que haya sido todo una transformación democrática de grandes dimensiones, sí hubo una alternancia que sacó pues al PRI
del Poder Ejecutivo y se instaló un nuevo partido, con el mismo signo, casi las mismas características, más enfocado aún a seguir aplicando las políticas neoliberales, pero bueno, representó un cambio y hasta cierto punto también una esperanza que quizá, bueno, para muchos de nosotros fue traicionada, pero no obstante fue una esperanza en su momento. La segunda etapa, que inicia en 2001 con los atentados de las Torres Gemelas, o es caracterizada por ser un ciclo realista. Un ciclo realista en el cual pues el interés nacional, la seguridad y la preeminencia de poder estadounidense llevó a invasiones en Afganistán, en Irak, y también llevó a una crisis económica y ha sido una época pues llena de pequeños conflictos o grandes conflictos ya de guerras. Ha sido una época pues realista en el sentido de que el interés nacional de los estados es lo que más ha prevalecido en la escena internacional antes que la cooperación y la búsqueda de la solución pacífica de controversias o este llamado orden de reglas, orden internacional basado en reglas, que ha sido más bien una especie de excusa para intervenir que un objetivo real por parte sobre todo de las potencias y de Estados Unidos como líder, digamos, de todavía el bloque occidental. Hoy se puede ver cómo en Gaza, en toda esta situación, que es un problema, hay que apuntarlo, no es un problema que haya iniciado el 7 de octubre de 2023, es un problema que inició inclusive antes de 1948 y que resulta pues una tragedia, una verdadera desgracia para el pueblo palestino y que ha sido permitido por el interés nacional de Estados Unidos, tanto del gobierno demócrata del expresidente Joe Biden como del actual gobierno republicano de Donald Trump. Entonces, estas dos épocas, yo tomo esta división de Víctor Po, que es un académico español, su libro Relaciones Internacionales, Geopolítica y Economía Mundial. Él divide estos últimos 35 años en estos dos ciclos. Durante esta sesión vamos a tratar el primer ciclo, que por supuesto es muy importante porque es parte de la cimentación del poder, bueno, es más bien de la concreción de Estados Unidos como ya ni siquiera una superpotencia, sino una hiperpotencia de alcance global. Bienvenida, Joyce, bienvenida. Okay. Buen día, profesor. Perdón, muchas gracias. Disculpe el retraso, pero bueno, tuve una pequeña complicación para conectarme, pero aquí estoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, no te preocupes. Vamos casi a comenzar. Si hay un hecho histórico tangible que se pueda considerar el inicio del nuevo orden multipolar, el nuevo orden mundial unipolar, perdón, pues es la Primera Guerra del Golfo. Esta Guerra del Golfo, que sucedió, al menos su parte de intervención directa en el territorio, en enero de 1991, se suscitó a raíz de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait
en agosto de 1990. Esto es en el Medio Oriente. Para no hacer muy largo el relato, Irak, el Irak de Saddam Hussein había salido muy afectado por la guerra con Irán, una guerra que no llegó a nada, que tuvo cerca de 1 millón de víctimas, pero que sí impactó en la economía y el prestigio del gobierno de Saddam Hussein. Curiosamente, Saddam Hussein había sido apoyado por los países del Golfo Pérsico, estas que son las grandes petromonarquías del mundo. ¿Por qué? Porque son familias que gobiernan pequeños estados que tienen las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Y que, bueno, se organizan en una forma de gobierno, pues vamos a ponerle aristocrática, en la cual no hay para nada democracia, pero que son aliadas fundamentales de Estados Unidos porque controlan la producción y el flujo de petróleo en el mundo. Irak también es un gran productor, o era un gran productor, todavía tiene muchas reservas, pero en ese entonces, en los 80s, 90s, 70s, era uno de los grandes productores de petróleo, pero se había visto muy afectado por la guerra con Irán y había quedado endeudado con estos países árabes, estas petromonarquías. Entonces, de alguna manera necesitaba que los precios del petróleo se incrementaran, que los países vecinos no le cobraran las deudas que ya le estaban cobrando y de alguna manera volver a incrementar su prestigio en el mundo árabe, en su propio país, pues para que no lo derrocaran. No sé, realmente Saddam Hussein pues, era un político bastante poco cuerdo, por decirlo de manera elegante. Como sea, invadió Irak y el resultado, Irak invadió Kuwait y el resultado fue la condena internacional, por supuesto, encabezada por Estados Unidos. Estados Unidos logró que por primera vez desde la Guerra de Corea, el Consejo de Seguridad aprobara una acción armada en contra del agresor que era Irak. Inclusive la todavía Unión Soviética, perteneciente al Consejo de Seguridad de la ONU, votó a favor de esta acción. Por supuesto no participó porque, como vimos la clase pasada, ya no tenía capacidades para llevar a cabo esa intervención. Pero Estados Unidos sí tenía esas capacidades. Entonces, al mando de una coalición de 35 países, que si bien participaron, pues realmente iban nada más acompañando, Estados Unidos movilizó su gran aparato militar y expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait y bombardeó Bagdad, la capital de Irak. Y fue un despliegue de fuerza militar y de tecnología militar no visto ni siquiera desde Vietnam. Sobre todo por la utilización de nuevas armas como los aviones furtivos, el F-117, la utilización pues de sus flotas de guerra, de portaaviones a gran escala, la utilización de otras armas, como ahora se habla de que en Ucrania le están pidiendo a Donald Trump que le envíe unos misiles que se llaman Tomahawk. Bueno, esa fue la primera vez que públicamente al menos se utilizó esta clase de misiles inteligentes que pues donde decían que era el objetivo, ahí caían.
lanzados desde barcos a miles de kilómetros de distancia del objetivo. Entonces fue un despliegue tecnológico militar realmente impresionante. Por supuesto, televisado a todo el mundo. Louis Gattier dice que la Primera Guerra del Golfo fue el conflicto inaugural de una nueva era estratégica caracterizada, al menos al principio, por el dominio político, económico, tecnológico y financiero de Estados Unidos sin rivales a su altura. En nombre del derecho internacional, los principios humanitarios y los objetivos de seguridad, entre los que destacaban los riesgos de proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo, fue que se llevó a cabo esta operación militar conocida como Tormenta del Desierto. De hecho, bueno, son 3 operaciones, pero la más famosa es la Operación Tormenta del Desierto. Y finalmente, Louis también señala que esta guerra inició un periodo de 30 años de intervención militar occidental liderada por Estados Unidos, que terminó con la retirada total de las fuerzas americanas de Afganistán en agosto de 2021. Yo creo que a ustedes sí les tocó ya ver ese evento, que también pues, es icónico por lo terrible que es. Cuando los estadounidenses se retiran definitivamente de Afganistán y hay cientos de afganos y afganas rogando porque se los lleven en los aviones militares. Algunos sí son trasladados. Hay una foto también de un gran avión de carga militar estadounidense lleno de ciudadanos, bueno, civiles afganos que escapaban pues del terror de volver a estar bajo el gobierno del Talibán. Algunas personas hasta que trataron de subirse al avión, no sé, es una de las imágenes que yo recuerdo terribles, pues en pleno despegue trataron de agarrarse de alguna parte del avión, por supuesto no lo lograron, caían al suelo, naturalmente morían en ese momento. Y pues fue, yo creo que uno de los ejemplos del declive de Estados Unidos, ya en esta década, ya entrado el siglo XXI. Por supuesto, no podemos decir que Estados Unidos haya dejado de ser la potencia principal, pero definitivamente no es la potencia que expulsó a Saddam Hussein de Kuwait hace 36 años, 35 años. Entonces, esta guerra fue, digamos así, el hecho histórico que da inicio a este nuevo orden multipolar, unipolar, perdón, orden mundial unipolar, con la hegemonía, sobre todo militar, de Estados Unidos. Y aquí quiero que se queden con esta idea primero, o sea que esta intervención militar de la coalición estadounidense fue con base en el derecho internacional, fue sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, quizás es de las pocas veces que el Consejo de Seguridad ha cumplido como con su labor de sancionar este tipo de hechos, de condenar la invasión iraquí a Kuwait y de aprobar la intervención militar para pues que se respeten las fronteras entre estados. He ahí que sí, pues fue hecha en nombre del derecho internacional, principios humanitarios y objetivos de seguridad, sí, por supuesto. Esto pues también levantó el prestigio de Estados Unidos como una potencia o una fuerza dispuesta a defender el orden internacional. Como vimos la clase pasada, solo para recordar, en diciembre de 1991 se desintegra ya oficialmente la URSS, deja de existir. Un mes después, en su
Discurso a la Nación, George W. Bush, que también había sido, bueno, también había organizado la Operación Tormenta del Desierto, pues señala en su discurso que el comunismo ha muerto, que el mundo solo reconoce a Estados Unidos como única potencia hegemónica y que Estados Unidos capitaneará la lucha por la libertad en todo el mundo, principalmente por la seguridad de sus hijos. Esto lo dice George Bush padre. En la siguiente sesión veremos pues, que George Bush hijo, después de los atentados del 11 de septiembre, pues toma al pie de la letra esta política. Y pues, a pesar de haber ganado también o considerarse los ganadores de la Guerra Fría, pues la posición es de no aislarse, sino de mantener a Estados Unidos como una fuerza en el mundo. En esta época, en esta primera etapa del nuevo orden mundial unipolar, el impulso, el objetivo político de los Estados Unidos era la democracia. La democracia, la libertad, que su modelo político-económico prevaleciera en el mundo, ahí donde todavía no había democracia o libertad, sobre todo libertad para comerciar, ¿no? Como veremos en sí. Entonces, al finalizar la Guerra Fría, para Washington la mentalidad es esta, es la de apoyar la democracia, apoyar el libre mercado, apoyar el liberalismo o neoliberalismo en todo el mundo. Por supuesto, esto le trajo, o sea, esta no solo era la mentalidad en Estados Unidos, en Washington, era, pues de alguna manera mundial. ¿Por qué? Porque la otra alternativa, el socialismo, se había desmantelado. Y de hecho, lo curioso era que se había desmantelado pacíficamente. O sea, se podría haber interpretado como que si los mismos dirigentes socialistas habían dicho esto no funciona, vámonos. Nos vamos ahora al bando capitalista, ¿no? Entonces, pues, de hecho, en muchas partes del mundo, ¿cómo decirlo? Grupos, los partidos socialistas comenzaron también a desintegrarse, a abandonar pues estas perspectivas. Hoy día, por ejemplo, aún viven, ¿no?, muchos intelectuales que fueron o llegaron a formar parte del Partido Socialista, el Partido Comunista Mexicano, y hoy son pues de derecha total, ¿no? O sea, este cambio, este desmembramiento, esta desaparición o disolución de la URSS y del socialismo como vía, en los 90 estaba totalmente desacreditada y lo que era lo más importante, pues era transitar hacia el modelo estadounidense. En 1992 hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos que llevó el poder a Bill Clinton, ¿no?, el famoso presidente Bill Clinton, esposo de Hillary Clinton, también una mujer que en su momento veremos su participación como secretaria de Estado. Y pues Bill Clinton heredó o más bien se hizo con el poder en esta gran potencia,
Sobre todo se hizo con el poder con un discurso que iba enfocado a atender los problemas internos de Estados Unidos. No obstante, eso no significó que para Estados Unidos el mundo y las relaciones internacionales dejaran de existir. Bill Clinton ratificó abiertamente la política exterior de Estados Unidos de expandir la democracia y fortalecer a la comunidad internacional y a los ideales democráticos y liberales. Es muy curioso que el gobierno de Bill Clinton trató de condicionar la ayuda y la cooperación, el comercio con China a reformas políticas al interior del país, lo cual los chinos dijeron que nada, ¿no? China había empezado un proceso de transformación a finales de los 70, principios de los 80, de transformación económica que la llevaría a lo que es hoy. En su momento hablaremos de China. Yo creo que sería la última de nuestras sesiones donde trataremos a grandes rasgos cómo sale China, cómo surge como esta, pues ya es una gran potencia y es definitivamente el futuro del mundo. En ese momento, por supuesto, no se veía, pero ¿qué sí se veía? Que los cambios del modelo económico en China y también en la India, que eran dos de los grandes centros poblacionales del mundo que habían de alguna manera estado fuera de la influencia estadounidense o de la, ¿cómo decirlo?, de las dinámicas mundiales, sobre todo de comercio, se incluían ahora en este nuevo marco de comercio internacional. Esto, bueno, empezaría o sería también reflejo del fenómeno de la globalización. Un fenómeno que igual ya había empezado décadas atrás, pero que en los 90 se agudizó. Pero regresando a Estados Unidos, la victoria en Irak, sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pues le dio como este prestigio de ser una potencia que estaba enfocada en mantener un orden internacional basado en reglas. Y que tenía el poder para que se cumplieran esas reglas. Hay que recordar que en el mundo, en las relaciones internacionales, uno de los grandes problemas para el cumplimiento del derecho internacional es que no existe un poder coercitivo que haga que las leyes se cumplan. Es la gran diferencia que hay entre la vida al interior de un Estado y la vida entre Estados. Bueno, parecía que en ese momento que Estados Unidos se convertiría en lo que es el policía del mundo, ¿no? El Estado con la capacidad de que el derecho internacional se cumpliera. Y al haberlo hecho, pues de manera, digamos, legal en el conflicto en Kuwait, pues no había una visión de imperialismo en ese momento. No obstante, esto cambió pues rápidamente en el transcurso de la década. Como ustedes bien saben, en 1999, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, esta vez sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, bombardeó Yugoslavia, específicamente en Belgrado. ¿No? Bombardeó también en ese momento la embajada china en Belgrado. O sea, fue un despliegue de fuerza tan brutal, o bueno, tan sorprendente como el de Tormenta del Desierto, la operación Tormenta del Desierto contra Irak. Pero esta vez
digo, voy a decirlo de una manera muy coloquial, pero pues se pasaron al Consejo de Seguridad y al derecho internacional por el arco del triunfo, ¿no? Estados Unidos aplicó su poder duro, su poder militar, en contra de Yugoslavia, independientemente de las razones, ¿no? No se podría justificar, no se podría justificar, pero la idea fue que eh, aplicó su poder totalmente sin consenso internacional. En este momento ya empezamos a hablar de qué, pues de un poder imperial, ¿no? El imperialismo, doctrina que considera que el poder autoriza a ciertos estados a expandir su influencia o incluso su dominación fuera de sus fronteras. ¿Por qué pongo este punto aquí? Si bien, bueno, Estados Unidos siempre había sido imperialista, sobre todo en lo que toca a Latinoamérica, ¿no? Pero en ese momento, en esos años 90 en los que se veía que la democracia era el camino, y no solo la democracia, sino también el libre mercado, esta República Federal de Yugoslavia seguía sin aplicar ciertos elementos de mercado, ¿no? Sin ser todavía parte de esa en Europa, de esa gran órbita occidental de apertura comercial y democrática, si se quiere. Entonces, según Noam Chomsky, que por ahí han de haber visto, leído, espero que lo hayan leído, es un intelectual muy famoso estadounidense, pues decía que realmente la verdadera razón de los bombardeos de la OTAN en Belgrado, pues era esa, que todavía era una parte que no estaba, era la última parte de Europa que no estaba bajo el dominio, ¿no? de las políticas estadounidenses. Sería una cuestión de investigación. Pero no lo dudo, yo personalmente no lo dudo. Más que proteger a la población de Kosovo, muy probablemente lo que quería era eso, expandir su influencia. Hay que recordar también que la OTAN, creada en 1949, como lo mencionamos al principio, muy al principio de las sesiones, pues realmente era así una organización de defensa, pero es realmente la garantía de defensa que tienen los países de Europa, que ya no podemos hablar de potencias, los países de Europa occidental, particularmente Gran Bretaña, Francia, Alemania, de la defensa de Estados Unidos. Y esto es así también en virtud del gran gasto militar que tiene Estados Unidos. De hecho, hay que recordar también que recientemente Estados Unidos presionó a sus socios en OTAN para que ellos incrementaran el gasto militar y la manutención de la OTAN. ¿Por qué? Porque, claro, como una potencia en declive, pues ya no es tan fácil, ya no le es tan fácil mantener esas estructuras militares. Pero en ese momento, 1999, por supuesto que Estados Unidos tenía todo el control de la OTAN, en todos los términos, ¿no? Operativos, financieros, de política, etc. Entonces, vean eso como en el periodo de 10 años, en el discurso, el discurso de Estados Unidos de la nueva superpotencia era la protección de la democracia, la expansión de la democracia, la apertura de los mercados, el orden internacional basado en reglas
Pero hacia el final de la década, el orden internacional basado en reglas se quedó solo en el discurso. ¿Ja? El ejercicio del poder por parte de Estados Unidos fue total. Y el ejemplo, o uno de los ejemplos, de los primeros ejemplos, es el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia. ¿Por qué en los 90 Estados Unidos era esta gran potencia? Bueno, tenía un crecimiento anual promedio de casi el 4%. Baja inflación, bajo desempleo. Los 90 fue una época dorada para los Estados Unidos. Y para sus socios occidentales también. ¿No? Porque para la periferia, como México, pues fue el principio de la década fue de aparente bonanza y a partir de 1994 pues fue crisis económica y desempleo. Bueno, volvemos, el poder militar llegó a representar cerca del 40% del gasto militar total del mundo. O sea, de todos los países, solo Estados Unidos representaba el 40%. Hay que decir también que a lo largo de esa década el gasto militar estadounidense bajó, pero aún así pues era estratosférico. La influencia cultural, o lo que llamamos el poder suave, expresado en música, cine, programas de televisión, moda, formas de ser, también creció exponencialmente. Bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, a lo mejor ustedes ya son más de la última década, pero a mí sí me tocó esa parte. Y sí, pues realmente Estados Unidos, al menos en México, estaba en todos lados. O sea, en la música, en la televisión, por ejemplo, a lo mejor las series de televisión, que hoy son un fenómeno a partir de las plataformas de streaming, antes pues eran también un fenómeno tanto en la televisión abierta como en la televisión por cable, ¿no? Y hay pues algunas de las grandes series como Friends, como no sé, That 70 Shows o cosas por el estilo, Los Sopranos, pues son de esa época. Cine como Jurassic Park, como Terminator. Otra serie famosa de esas épocas, bueno, que creo que pues al final de la década, pero era Sex and the City. Bueno, el chiste es que la influencia cultural estadounidense estaba en todo su apogeo, en todo el mundo, ¿no? Lo que le daba más prestigio aún. Muchas personas tenían el deseo de irse a estudiar a Estados Unidos. Bueno, el fenómeno migratorio por trabajo, pues es un fenómeno más extenso, tiene más décadas, no es de los 90, pero sí había una perspectiva de que irse a vivir a Estados Unidos o irse a trabajar a Estados Unidos, pues era una garantía de que se cumpliría este sueño americano, ¿no? Sobre todo un sueño basado en el consumismo. Bueno, era así grande la influencia cultural estadounidense en esos años y a nivel mundial, por supuesto. Por ejemplo, también vi una noticia ayer que a lo mejor ustedes no lo conocieron, pero se llama un canal llamado MTV, que era Music Television, pues ya hoy desapareció. Bueno, en los 90 MTV era uno de los canales más vistos, yo creo, sobre todo por las juventudes, ¿no? Porque pasaban videos musicales, había como secciones
para América Latina, conducidos por latinoamericanos. Había muy buenos programas y caricaturas. Era todo un fenómeno, de verdad era todo un fenómeno. Bueno, ese fenómeno ayer dijo que desaparecía. Y está bien porque se había convertido en un programa que transmitía, en un canal que transmitía pura basura, que ya no era lo que era en los 90, 80, 90, 2000 todavía un poco. Pero bueno, este canal llegaba a todo el mundo, porque ahí estaban los principales artistas como Britney Spears, no sé, los Backstreet Boys, todo eso, que ya parece ser de una época pasada. Y bueno, claro, Estados Unidos tenía un gran liderazgo político a nivel mundial, por todo, todas las empresas, su economía, su poder militar, su poder cultural, su modelo democrático liberal, que era el camino que había quedado y que se presentaba casi como único camino. De hecho, curiosamente, ante la caída de la Unión Soviética, no solo había pues el discurso oficial, ¿no?, del gobierno estadounidense y del bloque occidental, sino también había una pues serie de intelectuales que empezaron a reflexionar sobre el fenómeno del fin de la Guerra Fría. Uno de ellos, francamente ridículo, se atrevió a decir, desde mi opinión, por supuesto, se atrevió a decir que era el fin de la historia, Francis Fukuyama, que era el fin de la historia porque los ideales democráticos habían triunfado. Entonces ya no había la posibilidad de otro orden mundial que no fuera este que estaba basado en la democracia y en el libre mercado, y que Estados Unidos era el líder. Otra perspectiva, también intelectual, interesante, desde mi punto de vista un tanto errónea, o bastante errónea, pero muy, muy influyente en este nuevo orden mundial, era la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Él decía que, pues sí, en adelante, el choque ya no era ideológico y sobre todo en formas de organización socioeconómica. Ya no era, el conflicto ya no era entre capitalismo liberal, democrático, y socialismo estatizante. Ahora era entre la civilización de carácter occidental judeocristiana y las civilizaciones como la islámica, que por sus contradicciones culturales, sus diferencias culturales, pues estaban en camino directo al choque, ¿no?, el choque de civilizaciones. Esta teoría serviría mucho para justificar o explicar fenómenos como el terrorismo islámico, que comenzaba un auge que tenía sus orígenes en la guerra de Afganistán, o la invasión soviética de Afganistán, y el apoyo de quién, acuérdense, lo que les dije, de la CIA a los combatientes mujahidines. Ajá. Ya también un poco más adelante, yo creo en la siguiente sesión hablaremos más a detalle de eso. Pero este fenómeno del terrorismo islámico que venía creciendo, que de hecho en los 90 también tuvo un ataque de ese tipo al World Trade Center, pues sería completamente utilizado, o sea, esta explicación de Huntington sería utilizada pues para tratar de comprender los ataques a las Torres Gemelas realizados por este grupo talibán de Al-Qaeda, por el talibán, no,
por el grupo terrorista Al-Qaeda de corte, pues, islamista, ¿no? Entonces, esta explicación trataba, o bueno, más bien se dio antes, pero se usó mucho para tratar de comprender por qué ahora la nueva amenaza era el terrorismo islámico. Pero ya llegaremos a ello. Lo que quería expresar es que en todo este fenómeno de Estados Unidos como la superpotencia y el nuevo orden mundial unipolar, pues había no solo el discurso oficial, sino también discursos académicos o narrativas académicas donde ponían a Estados Unidos y Occidente como pues la cumbre de la civilización y el desarrollo histórico de la humanidad. Y con la, digamos, la legitimidad moral que eso podría darles. Bueno, algunos de los detalles o hechos históricos que tendrían como repercusión en el mundo que sucedieron durante este primer periodo idealista del nuevo orden mundial, fueron los siguientes. Uno, la reunificación de Alemania a partir de tras la caída del muro de Berlín, pues sugirió, o más bien convirtió a Alemania en el motor económico de la Unión Europea. Sí, le dio la preeminencia en el bloque europeo, sobre todo a partir de su economía, lo que propiciaría posteriormente la adopción de la moneda única, el que hoy conocemos como euro. Ajá. Esto, pues, a partir de un pacto político que había entre lo que eran verdaderos líderes europeos, no las cosas que hay hoy en las capitales europeas, Helmut Kohl y François Mitterrand. Había lo que venimos planteando, ¿no? Un ánimo optimista, un ánimo idealista de cooperación, que llevó a una mayor integración europea y se desencadenaría en la adopción del euro como moneda comunitaria, como moneda única del bloque. El modelo capitalista neoliberal sería lo principal de la década, la expansión de este modelo a todos lados. En el caso de América Latina, les invito pues a revisar lo que significó el consenso de Washington. Básicamente, pues todo este modelo de apertura diplomática, de apertura económica, de desestatización de la economía, de la venta de activos nacionales a la iniciativa privada, de la apertura de las fronteras al comercio. México fue un gran, no sé decir víctima o qué realmente. Vaya, todas las políticas derivadas del consenso de Washington, del neoliberalismo, pues llevaron a México a ser una de las economías más abiertas del mundo para comerciar. Curiosamente, no se vieron realmente los resultados de ese comercio desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de muchos. Pero México aplicó al pie de la letra ejemplarmente muchas, si no es que todas las recetas del consenso de Washington. Y bueno, pues los últimos 20 años no fueron precisamente los mejores para el país. Las guerras yugoslavias, volvemos, como fenómeno internacional, demostraron que Europa no tenía la capacidad para hacer frente a las crisis
en su propio continente. Por eso intervino la OTAN. O sea, según Victor Pope, la intervención de la OTAN en Yugoslavia demostró la incapacidad europea de hacer frente a las crisis de seguridad externas. Esto se vería también en el caso de Libia, en la primavera árabe, ya lo veremos más adelante, y en el caso de Ucrania, como se está viendo ahora, ¿no? Y bueno, quisiera apuntar que no es solo la incapacidad técnico-militar europea para hacer frente a estos fenómenos, sino también diplomática. Vaya, para decirlo de otra manera, quizás de una manera también poco ortodoxa. Básicamente Europa, en lo que toca a su defensa y seguridad, se convirtió en un apéndice de Estados Unidos o en un subsidiario de Estados Unidos. Muy distinto, pues, a las 100 años antes, o menos, 50, 70, 80 años antes, donde Europa era, pues, el principal polo de poder mundial. Finalmente, en el año 2000 explotó lo que se llamó la burbuja de las empresas .com o .com. Fue una crisis financiera, financiera, derivada pues del gran optimismo, otra vez, el optimismo y idealismo de la época en las nuevas tecnologías de la información, en el cual muchas empresas de nueva creación dedicadas al negocio del Internet empezaron a cotizar en la bolsa de valores. De hecho, se creó una bolsa de valores específica, el Nasdaq, para las empresas de tecnología de la información y tecnología en general. Y una gran cantidad de empresas empezaron a recibir inversiones astronómicas, a pesar de que estas empresas, que solo tenían una página de internet, un dominio.com, ni siquiera tenían un negocio real, ¿no? No había a lo mejor la idea de negocio o algo, pero no había una base sólida. Pero empezaron a recibir mucho financiamiento, lo que a través de los esquemas de la bolsa de valores, haciendo lo que se llama una burbuja financiera que terminó por explotar y pues llevar a la quiebra a ahorradores, bueno, inversores, a nuevos empresarios y también un poco a esta idea de la tecnología como futuro del mundo, ¿no? Por supuesto, hoy vemos que sí, respecto a la tecnología de la información en particular, pues ha tenido unos alcances brutales y es quizá hoy uno de los pilares de la economía. No el único, pero sí uno de los pilares más importantes de la economía. Pero bueno, iniciando en esos años, quizá había expectativas infundadas, o sea, sin fundamento, en muchas empresas que pues derivaron en crisis financiera. Lo importante, bueno, en sí mismo es un tema de estudio interesante, pero esta crisis daría paso al... originaría las políticas o parte de las políticas que posteriormente, a su vez, originarían la otra gran crisis económica, es decir, una crisis severa, bastante severa, que fue la crisis de las hipotecas subprime en 2008.
¿Esto por qué? Porque la Reserva Federal comenzó a bajar las tasas de interés constantemente. Se generaron productos financieros nuevos, se desreguló las inversiones financieras, o más bien se desreguló la unión entre capitales financieros y capitales bancarios, y se unieron, o más bien ahora podrían operar conjuntamente. Es todo un tema, ese sí es todo un tema, pero finalmente el año 2000 y esta desregulación y esta crisis de las empresas .com sería como el antecedente a la crisis de las hipotecas subprime de 2008, que sería una crisis bastante fuerte, sobre todo en Occidente. Entonces, ese era también el panorama en el mundo, ¿no? Optimismo europeo, ¿no? Que concluiría en la adopción del euro. Impulso al neoliberalismo en todo el mundo. La clara supeditación de los países europeos a Estados Unidos para su defensa a través de la OTAN. Y bueno, pues las transformaciones económicas en Estados Unidos. Y pues también el que no podía faltar, la globalización. Si bien el concepto de globalización ya se venía usando desde los años 60, 70, es a partir de los 90, con el incremento de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, con la expansión del comercio mundial, con la idea del liberalismo económico como camino único ya, sin la presencia del socialismo, ¿no? Que el fenómeno pues, se volvería ya centro de atención mundial. Y un fenómeno pues, que seguiría sus lógicas hasta el día de hoy, en el que vemos que hay un retroceso. O sea, cuando Trump habla de poner aranceles, cuando Trump habla de que las empresas estadounidenses traigan de nuevo su producción a Estados Unidos, es porque está rechazando la globalización. Y ese fenómeno, pues, se agudiza o se comienza a agudizar en los 90. ¿A partir de qué? De la expansión del comercio mundial, los avances tecnológicos en telecomunicaciones. Ese es muy importante, el incremento de los flujos internacionales de comercio y capital. O sea, no solo vender mercancías, sino también poner dinero en otras economías, en las bolsas de valores de otras economías, en los bonos de otros gobiernos, que luego pueden ser sacados, ¿no? Inmediatamente, es lo que se llama capitales golondrinos. La internacionalización de la producción, o sea, ¿qué empezó a suceder? Sobre todo con la apertura china, que ahora una fábrica en China o en Taiwán o en México, pues producía un componente para un auto Ford, ¿no? Y otra empresa vinculada, por ejemplo, a Ford en Marruecos producía otro componente y otro lo producía en Australia. Y al final eran ensamblados en Canadá y el producto final exportado a Estados Unidos. Esta deslocalización o internacionalización de la producción
fue o es uno de los signos, una de las características principales de la globalización. Las organizaciones creadas en Bretton Woods, ya sabemos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues entran a tener cada vez un papel más importante, ¿no? Sobre todo recomendando a los países emergentes o países en desarrollo, pues toda esta receta de políticas liberalizadoras de la economía. La incorporación de los mercados de potencia emergentes como China e India, deslocalización de la producción de países desarrollados a países en vías de desarrollo, un poco lo que vemos, o sea, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el ejemplo? Pues el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, pues sí, la construcción de grandes fábricas subsidiarias de las empresas norteamericanas o europeas, ¿no? Ahí está también Volkswagen, etcétera. Siemens, creo, Bayer, Monsanto. Hay grandes empresas multinacionales, bueno, más bien transnacionales. ¿Por qué? Porque el capital es principalmente de países occidentales, pero que pues extraen, producen aquí, porque es más barato hacerlo aquí que hacerlo en sus países de origen. ¿No? De ahí la importancia creciente de empresas multinacionales, competencia a escala mundial entre productos financieros y no financieros, o sea, ya se comenzaba a poder, hablando en términos macroeconómicos, en términos también de grandes empresas, pues pedir dinero prestado a un banco en España, o un banco en Suiza, y no necesariamente a un banco en México, porque a lo mejor era más rentable o más barato. O sea, había esa competencia, ¿no? La apertura, pues, de productos comerciales, digo, aquí se ve, uno puede encontrar una cantidad de productos de todo el mundo de mayor o menor calidad frente a la competencia de productos mexicanos, ¿no? Eso antes de los 90 era muy difícil. De hecho, la palabra, por la han escuchado, ¿no? La palabra fayuca, pues era un término para referirse al contrabando de productos manufacturados en Estados Unidos que se consideraban de mejor calidad y que se vendían aquí en México, pues por debajo del comercio formal. O sea, no había una importación. ¿Por qué? Por los aranceles, etcétera. Al desaparecer esas barreras arancelarias, pues se comenzó a ampliar la oferta de productos, ahora con productos internacionales. Es muy importante la escasa operatividad de políticas nacionales, es decir, o sea, el Estado se convirtió solo en una especie de administrador, de, a veces justicia, a veces orden, en el mejor de los casos, pero realmente no tenía o dejó de tener influencia en grandes decisiones económicas, incluso en poder en grandes decisiones económicas. Es decir, no podía aplicar o no quería o no era en contra de la tendencia aplicar una política nacional de empleo, por ejemplo. A lo mucho, y como lo hemos visto, pues tener control sobre, digamos, el salario mínimo. Pero ¿qué se vio en los 20 años? Que ese control pues estaba supeditado a las decisiones de las empresas. El mismo Vicente Fox lo dijo que él y su gobierno nunca subieron el salario mínimo
porque las empresas le decían que no lo subieran, porque iba a afectar supuestamente la producción. Es eso, o sea, la supeditación del Estado a los intereses de las grandes empresas. Ni siquiera de las empresas pequeñas o medianas, de las grandes empresas, de estas empresas multinacionales. Aumento de la demanda de empleos cualificados frente a una oferta o una gran oferta de mano de obra tradicional. Eso también es, por ejemplo, un fenómeno que se vio en Estados Unidos. Y digo, no es que haga apología de Donald Trump, realmente es una persona siniestra, de poca inteligencia, pero tiene una visión no tan equivocada de ciertos problemas que hay en Estados Unidos. Estados Unidos deslocalizó su producción, la mandó a China, India, etc., México, otros países. Pero el centro de su economía sí comenzó a basarse en la economía del conocimiento, muy especializada, sobre todo en informática. Vaya, la forma en que nos estamos comunicando, o sea, la inteligencia humana que hay detrás de ello, está en Silicon Valley y es, pues vamos a decirlo, mano de obra especializada. Son ingenieros, son informáticos que requieren toda una, primero, pues la capacidad y la preparación. Ahora en inteligencia artificial, pues también se requieren este tipo de trabajadores. No obstante, cuando se empezó a deslocalizar la producción de automóviles a países donde la mano de obra era más barata, la mano de obra estadounidense, los llamados blue collar, o los empleados, los obreros, ¿no? De mano de obra dura, se empezaron a quedar sin trabajo. Por ejemplo, en el conocido Rust Belt, que era una zona industrial tradicional muy importante, pues empezaron a desaparecer hasta ciudades. Y usted también que Detroit, donde se construían los autos, donde empezó la producción eh, en masa de los autos Ford, también se quedó sin esos grandes centros industriales. Y mucha gente que vota por Trump se quedó sin empleo, sobre todo pues en los gobiernos de los partidos demócratas que se suponía tenían que defender a la clase obrera, ¿no? Bueno, todo un tema, pero es parte de ese mismo transformación económica de las propias políticas impulsadas por Estados Unidos que eran dirigidas a favorecer a las grandes empresas. Y bueno, estas políticas sí implicaron un crecimiento en la desigualdad, tanto entre países como al interior de los países. O sea, los más ricos, tanto países como empresas o empresarios se volvieron más ricos y los países pobres se volvieron más pobres. Digo, hay quienes dirán y análisis, eh, a lo mejor con datos duros, que sí, mucha gente salió de la pobreza o que ha crecido la clase media, cosas por el estilo, pero que haya crecido la clase media no significa que la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen no haya crecido. Inclusive la pobreza. Recuerdo hace unos años haber visto una, una nota, no sé, de la época del gobierno de Peña Nieto,
que señalaba que la pobreza había disminuido. No recuerdo los datos exactos, ¿no? Pero era como una nota un poco tramposa, porque lo que había crecido era la población. ¿Ah? Entonces, si unos años antes había 30 millones de pobres que representaban el 30% de la población, y la población había crecido un 5%, ahora había 35 millones de pobres, pero había 110 millones de mexicanos. O sea, entonces realmente había más pobres, pero también había más gente en general. Pero había la supuesta reducción de la pobreza, ¿no? Porque ahora había más gente para comparar o para medir la diferencia. Algo así, pero bueno, o sea, el punto es que la interpretación de los datos económicos pues nos dice una cosa, pero la realidad puede decirnos otras cosas. Entonces hay que tener como una visión amplia, no solo de, ay, creció la clase media. Bueno, creció la clase media, pero ¿a qué te refieres con clase media? Y bueno, para concluir, pues también retomando a Víctor Poe, que tengo que decir que no me fascina mucho su perspectiva, pero no es mala. Se lo recomiendo leer con criterio. Dice, la primera década del nuevo orden mundial unipolar, de la hegemonía estadounidense, se puede considerar como una década de idealismo en las relaciones internacionales. Un periodo de prosperidad, al menos para los países del bloque occidental, eso lo digo yo, en el que se daba por hecho el triunfo de la democracia y la economía de mercado. El ataque contra las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, daría inicio a un periodo realista en las relaciones internacionales, marcado por la invasión de Afganistán e Irak, la lucha contra el terrorismo de corte islamista y la crisis económica. Bueno, esa sería la conclusión de este periodo idealista de los primeros 10 años del orden mundial unipolar, regido por la, podemos decir, hiperpotencia estadounidense. ¿Alguna duda o comentario, chicas? Ok, bueno, en la pantalla pueden ver un mapa. Gracias, Maestro. Este mapa, pues, es de el norte de África, lo que los británicos, o Occidente en general, llamaron Medio Oriente, y los Balcanes, también con, bueno, la parte meridional de Ucrania, Crimea, que es, bueno, se puse porque es el mapa donde los primeros años del siglo XX, o sea, del siglo XXI, se concentraría pues los fenómenos, los eventos internacionales de gran calado. Ajá. Serían la invasión, bueno, sí, la invasión estadounidense a Afganistán, a Irak, por supuesto el bombardeo de Belgrado por la OTAN, eh, el conflicto palestino-israelí que pues tiene mínimo desde 1948, inclusive antes, pero que hoy día es el tema, ¿no?,
los asuntos internacionales, pero que también durante los últimos 20, 30 años pues ha tenido hechos importantes de señalar. Ya dije la invasión de Irak, el programa nuclear iraní también sería un foco de inestabilidad internacional. En 2008, Rusia invadiría esta pequeña franja en Georgia, también aduciendo pues, la protección de comunidades rusoparlantes. Y, pues claro, el tema del petróleo. Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait, grandes productores de petróleo que exportan a través del Golfo Pérsico. ¿Ah? Golfo Pérsico, Mar Rojo. Luego la primavera árabe en Egipto, Libia, Argelia, Túnez, un poco en Marruecos, Siria. También habría manifestaciones en Bahrein, un poco menos en Arabia Saudita y en Yemen que iniciaría pues una guerra civil desastrosa y luego pues hoy sería uno de los pocos países que defendería o trataría activamente de defender a los palestinos en Israel. Entonces, esta región, durante los primeros 20 años de este siglo, ya del 21, pues marcaría las relaciones internacionales. Por supuesto, como vimos, esto empezaría con las Torres Gemelas, ¿no? Con el atentado de las Torres Gemelas. Más o menos, ¿cuántos años tenían en 2001 estudiantes? Supongo que apenas habían nacido o todavía no nacían, no sé. A ver, ¿quién sería la valiente de decir su edad? Ah, bueno, cuando sucedieron los... Marisol, tienes 20 años, o sea que todavía no nacías en, en en el atentado contra las Torres Gemelas. Bueno, fue una cosa, yo me acuerdo, yo estaba en secundaria y tenías 8 años. Bueno, fue un evento obviamente televisado a nivel mundial y fue pues sorprendente. Yo creo que fue sorprendente por la magnitud. O sea, nadie en el mundo hubiera pensado que era posible atacar a la superpotencia en el corazón de sus símbolos, ¿ah? De los símbolos del comercio, de los símbolos del poder económico, estas torres gemelas. Nadie sabía qué estaba pasando en realidad. O sea, en ese momento se desconocía quiénes eran los posibles autores. Se desconocía, inclusive se creía que justo en el principio podría haber sido un accidente, pero cuando un segundo avión impactó la otra torre, no, se, se volvió pues una cosa de película. O a veces, como dicen, ahí donde la realidad supera la ficción. Muy impactante, muy sorprendente y definitivamente cambiaría eh, el mundo. Eso comenzaría
un periodo de guerra. De guerra, además contra un enemigo difuso. No era muy claro a quién había que atacar. Y bueno, Estados Unidos atacó a todo mundo. Y pues eso sería todo hasta por el día de hoy. Sería hasta la próxima. Que veremos el mundo a partir de las Torres Gemelas. Gracias.